En este video vamos a ver un tema muy importante de probabilidad, el cual es variables aleatorias. En particular, vamos a ver en este video lo que se entiende por variables aleatorias discretas. Y para ahondar un poco más en este tema, primero pues tenemos que hablar de lo que es una variable aleatoria, de la definición. Y intuitivamente podemos pensar que una variable aleatoria es una variable cuyos valores van a depender del resultado de un experimento aleatorio. Ahora vamos a hacer ahorita un ejemplo, pero me gustaría mencionar una definición un poco más formal, porque esta definición es la que nos va a dar un mejor contexto sobre qué es exactamente una variable aleatoria para este curso de probabilidad. Una definición un poco más formal sería que una variable aleatoria es una función matemática, que le asigna un número real a cada elemento del espacio muestral. Entonces, para que esto quede mejor entendido, vamos a hacer ahorita un ejemplo. Y después del ejemplo vamos a regresar ahorita a una definición, a aclarar un poco más acerca de la definición formal. Eh, pero el ejemplo en concreto es el siguiente. Ustedes tienen una moneda y esa moneda la lanzan dos veces, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahorita que sobre este experimento podemos definir una variable aleatoria, ¿ok? Pero primero vamos a hablar del experimento y vamos a hacer para ello un par de dibujitos. Entonces, para simplificar un poco lo que voy a explicar a continuación, vamos a recordar que si ustedes tienen una moneda, esa moneda pues tiene dos posibles resultados. Voy a denotar con cruz al resultado de que cae cruz, y voy a denotar con esta C al resultado de que cae cara. ¿Ok? Entonces este símbolo es para cuando cae cruz en la moneda y C es cuando cae cara. Y el experimento, pues en concreto, el experimento es, se lanza una moneda dos veces. Dos veces. ¿Ok? Entonces podemos preguntarnos por cuáles son los valores posibles que pueden resultar de este experimento aleatorio. Recuerden que eso en esencia pues es la definición de espacio muestral. El espacio muestral pues es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Entonces pues fíjense, los valores posibles que podríamos tener es que primero cae cruz y luego cae cara. Este podría ser un resultado posible del experimento. Con esta notación simplemente estoy denotando el hecho de que en la primera vez que lanzamos la moneda cayó cruz y la segunda vez que lanzamos la moneda cayó cara. Otro resultado posible sería que vuelve a caer cruz la primera vez y en la segunda vez cae cara. Otro resultado posible sería que en la primera vez cae cara y luego cae cruz, o primero cae cara y luego vuelve a caer otra vez cara. Estos son todos los resultados posibles de nuestro experimento. Esto de hecho lo pueden comprobar fácilmente recordando lo que sabemos del principio de conteo, porque si se fijan, el lanzar una moneda dos veces se puede ver como una tarea de dos etapas. En la primera etapa pues tienen dos opciones posibles, en la segunda etapa tienen dos valores posibles que pueden resultar, y entonces por el principio del producto esto nos va a dar cuatro valores posibles. Entonces hay cuatro resultados posibles para el experimento de lanzar dos veces una moneda, que son estos que estoy escribiendo aquí. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, podemos empezar ahora sí a hablar de lo que se entiende por variable aleatoria. Entonces, recordemos que intuitivamente dijimos que una variable aleatoria, vamos a denotarla por x, pues es una variable cuyos valores dependen del resultado de un experimento aleatorio. En este caso, nuestro experimento aleatorio es este, el de lanzar una moneda dos veces. Y entonces podríamos definir una variable aleatoria de la siguiente manera. Podríamos decir que es el número de veces que cae cara. ¿Ok? En el experimento. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en este primer de los valores posibles que tenemos para nuestro experimento, en este resultado de aquí hay justamente una vez que cayó cara. ¿Sí? En este otro resultado de aquí hay cero veces, no cayó ninguna cara. En este otro hay una vez que cayó cara. Y en este otro valor posible del experimento es que cayó justamente dos veces cara.
Y entonces nuestra variable aleatoria pues básicamente es una variable que, si se fijan, lo que está haciendo es tomar valores, dependiendo de cómo la definimos, sobre este experimento aleatorio. En este caso la variable aleatoria está tomando los valores de 0, 1 o 2, de acuerdo a este experimento. Entonces esta es la definición intuitiva de variable aleatoria, ¿ok? Pero una definición un poquito más formal, que es la que usualmente ya se usa en un curso de probabilidad a nivel de licenciatura, es que la variable aleatoria es una función que le asigna un número real a cada elemento del espacio muestral. ¿Ok? Esto igual lo podemos entender fácilmente con un dibujito. Ustedes pueden considerar que nuestro espacio muestral, lo voy a dibujar aquí con verde, pues este es este círculo de aquí. ¿Ok? En este espacio muestral pues ya vimos que tenemos el valor posible de primero cruz, luego cara, ¿sí? Otro resultado posible es cruz cruz. Otro resultado posible es cara cruz. Y otro resultado posible es cara y luego vuelve a caer cara. ¿Ok? Estos son los valores posibles de nuestro espacio muestral. Y algo que está haciendo esta variable aleatoria, pues es que le está asignando numeritos a cada uno de estos valores. Podemos poner de este lado esos numeritos. Los números son 0, 1 y 2. Y si se fijan, lo que está ocurriendo es que la variable aleatoria a este primer valor, a este primer punto muestral del espacio, le está asignando el número 1. ¿Sí? Esta otra también le está asignando, este otro que está aquí, que es cara a cara, a este le está asignando más bien el número 0. Entonces aquí vamos a poner esto aquí con que está saltando, que es la flechita, para que entender que está llegando al 0. A este que es cara cruz le está asignando el valor de 1 otra vez, y a este que es cara a cara le está asignando el valor de 2. Entonces a cada uno de los elementos que están en el espacio muestral, la variable aleatoria le está asignando un número en particular, que va de 0 a 2. Entonces nuestra variable aleatoria aquí pues es esto. Si se fijan, si ustedes recuerdan la definición más básica de función, es básicamente esto que estamos haciendo aquí. A cada valor de un dominio le estamos asignando un valor. Entonces nuestra variable aleatoria x es una función que está haciendo básicamente eso. Formalmente diríamos que esta es una función x, es una función que está mandando, yo creo que lo voy a poner un poquito más para acá, es una función x que está mandando del espacio muestral, cosas que están en el espacio muestral, en el conjunto de resultados del experimento, los está mandando a los reales, es decir, a un numerito. ¿Ok? Y si ustedes son un poquito más formales todavía, este dibujito que hicimos aquí es lo mismo que si hubiéramos, escrito x de el valor cruz, coma, cara, ¿sí? Esto va a ser igual a 1, ¿sí? Podemos hacer esto mismo para los demás valores, x de cruz, 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 ¿sí? Esto va a ser igual a 0, ¿ok? Y podemos ir barriendo todos los valores posibles. Ya no los voy a poner por cuestiones de simplicidad, pero lo que quiero que noten con esta notación es que para cada uno de esos valores que tenemos aquí en el dibujito, podemos hacer esta notación de decir, bueno, pues cuando yo le aplico la función a este punto de mi espacio muestral, obtengo este numerito. Cuando le aplico a este otro punto muestral, obtengo este otro numerito, y así sucesivamente. Esto es lo que estamos definiendo formalmente como una variable aleatoria. Es básicamente una función que manda elementos del espacio muestral, lo manda a ciertos numeritos. ¿Ok? Esto es como una definición un poquito más formal de lo que es una variable aleatoria. Como pueden ver, básicamente es una función que depende de los elementos de nuestro experimento. ¿Ok? La definición realmente formal requiere que se estudie algo, una rama de las matemáticas que se conoce como teoría de la medida. Y entonces, ya una vez que se habla de teoría de la medida, una variable aleatoria se define sobre lo que se entiende, sobre lo que se conoce como función medible. Ese es un tópico avanzado. Bueno, es un tópico que usualmente estudia alguien que ya está en un curso formalmente de matemáticas. Un matemático sería lo que haría, si estudia probabilidad, lo estudiaría pero en términos de teoría de la medida. Pero para cuestiones prácticas, para cuestiones de ingenieriles,
conviene tener más este enfoque de esta definición un poquito más formal que les acabo de mostrar de variable aleatoria como una función que le asigna números reales a cada espacio muestral, a cada punto muestral, perdón. Y esta definición nos va a ser suficiente para el curso para que podamos ahondar y examinar aplicaciones de la probabilidad. Entonces, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que el concepto de variable aleatoria, pues formalmente es un poquito más denso, implica más conceptos. Pero esta definición nos va a ser suficiente para nosotros. Entonces, y en particular, cuando esta variable aleatoria toma valores discretos, entonces se dice que es una variable aleatoria discreta. Recuerden que esto de que sea discreto, pues intuitivamente significa que ustedes pueden contar los resultados de la variable. Entonces, aquí, si se fijan en los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria x, pues son 0, 1 y 2. Ustedes pueden, con toda tranquilidad, pueden contar cada uno de estos valores. Pueden decir, pues este es el valor 1, este es el valor 2, este es el valor 3. Puede ocurrir que incluso haya muchísimos valores o un número infinito de valores. No me voy a meter ahorita mucho con eso, pero el chiste es que si ustedes los pueden contar con los números naturales, pueden hacer esto de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente van contando a cada elemento de los resultados posibles que puede tomar una variable aleatoria, pues en ese caso se dice que es discreto. Para los ejemplos que vamos a estar viendo en el curso, la mayoría de estos ejemplos no son cosas raras que sean infinitas y discretas. Lo que se entiende formalmente como que es contable o que es numerable. Lo que vamos a estar viendo en la mayoría de estos ejemplos, en el caso discreto, pues son resultados que son finitos, son numeritos pequeños que ustedes pueden contar a manita usando el conteo común que ya conocen desde la primaria, ¿no? Entonces, en esencia, pues una variable aleatoria discreta va a ser esto, una función que asigna del espacio de resultados un numerito. Los valores posibles que tiene esa variable pues son números que se pueden contar en total. Entonces, pues eso sería el concepto de una variable aleatoria discreta. Vamos a hacer un segundo ejemplo nada más para que esto quede un poco más claro. Entonces, un segundo ejemplo de variables aleatorias sería el siguiente. Ustedes pueden considerar como el experimento lanzar dos dados. ¿Ok? Entonces, para ello me voy a mover un poquito aquí en la pizarra para que podamos explicar este otro ejemplo. Entonces, pues vamos a considerar que entonces tenemos, vamos a poner esto por aquí. Tenemos que nuevamente como experimento, pues tenemos un dado. Recuerden que un dado pues tiene los valores, lo que puede salir en un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y el experimento es lanzar dos dados. ¿Ok? Entonces podemos, para este experimento, pensar que estos dados están enumerados. Entonces tenemos el dado número 1 y el dado número 2. Y entonces podríamos considerar como el conjunto de resultados posibles, pues qué valores caen en estos dos dados. Entonces podemos hacer el mismo truco de hace rato. Podemos enumerar cada uno de estos daditos y poner, por ejemplo, que primero cayó el dado con el valor, que el primer dado fue 1, el valor que le salió, y en el segundo dado pues a lo mejor cayó 2, por ejemplo. Y otro valor posible sería que cae en el primer dado cayó 1 y ahora cayó 3. Y otro valor posible sería que cayó 1 y que ahora cayó 4. Y así podemos ir recorriendo todos o enumerando todos los valores posibles de este experimento. No lo voy a hacer en este caso como lo hice en el ejemplo anterior, porque en este caso, si se fijan, podemos aplicar otra vez el principio del conteo, el principio del producto, para saber cuántos valores posibles va a tener este experimento. Aquí podemos ver que lanzar dos dados es equivalente a una tarea de 2 etapas. En la primera etapa pues tenemos 6 valores posibles. En la segunda etapa tenemos 6 valores posibles para el segundo dado. Y por el principio del producto pues hay 36 valores posibles que puede tener nuestro experimento. Entonces no voy a enumerar todos los resultados, simplemente quiero que entiendan que nuestro experimento pues va a tener 36 resultados que son de esta forma, los estamos denotando de esta manera. Y entonces es pues ya regresando a esta cuestión de variables aleatorias,
algo que podríamos definir como variable aleatoria. Para este ejemplo, x podría ser la suma de los números que caen en los dados o que resultan de los dados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este resultado de aquí, en el que el primer dado cayó 1 y en el segundo cayó 2, si ustedes suman estos dos numeritos, pues les va a dar 3. En este otro resultado, la suma son 4. La suma es 4. En este otro resultado posible, la suma es 5 y así sucesivamente pueden ir sumando todos los valores posibles que le salieron de este experimento que consiste en lanzar dos dados. Y esto sería su variable aleatoria para este experimento. Estos valores posibles yo los puse aquí en esta diapositiva. Entonces en esta diapositiva ustedes pueden ver que para este experimento tenemos aquí en esta columna los valores posibles del primer dado, que son de 1 al 6. Y en este otro renglón tenemos los valores posibles del segundo dado, que igual son del 1 al 6. Entonces, por ejemplo, pues si cae 1, 1, pues la suma va a ser 2. Si cae 1, 2, la suma va a ser 3. Si cae, por ejemplo, 2, 4, la suma va a ser 6. Entonces aquí está resumido pues todos los valores posibles que puede tomar nuestra variable aleatoria. Ahora, aquí pues otra vez podemos hacer un dibujito para que se entienda un poquito mejor esto. En el sentido de que si se fijan con cuidado, nuestra variable aleatoria vuelve a ser una función. Es una función que del espacio muestral S, de los resultados, por ejemplo, 1, 2 o 1, 3, 1, 4, y así sucesivamente, hay 36 valores aquí, pues a cada uno de esos valores les está asignando un numerito. ¿Sí? Este numerito que le está asignando al 1, 2, pues es el 3. Este numerito que le está asignando al 1, 3 es 3. Este numerito que le está asignando al 1, 4 es el 5. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es 4. ¿Sí? Entonces a cada uno de estos resultados posibles le está asignando otra vez un número que está en los reales. ¿Ok? Esta es una variable aleatoria que igual podemos, si somos un poquito más formales, podríamos denotar que la variable aleatoria x, cuando recibe viéndolo ya como una función que manda del espacio muestral a los reales, ¿sí? Pues es una función que cuando recibe el parámetro o el resultado del experimento 1,2, ¿sí? Que significa que en el primer dado cayó 1 y en el segundo dado cayó 2, pues esto lo va a asignar al número 3. Y si recibe esta variable aleatoria, como este x, si recibe el 1, 3, ¿sí? Pues este resultado del experimento lo va a mandar, le va a asignar el número 4. ¿Ok? Entonces, pues otra vez tenemos esto de que nuestra variable aleatoria resulta del experimento aleatorio, que es lanzar un dado dos veces. Como pueden ver, al final es una función que a cada elemento del experimento le está asignando, a cada punto muestral del experimento le está asignando un número. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto, que una variable aleatoria es básicamente una función que va a asignar números a nuestro experimento. Y pues para este resultado, para el resultado de variables aleatorias, podemos pensar cuáles son los valores, cuál es el rango de la función en el cual nuestra variable aleatoria está tomando o está asignando valores. Si ustedes se fijan con cuidado en esta tabla, podrán ver que los valores que toma la variable aleatoria son del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, este es el rango de valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. Es decir, que el rango de esta función, es decir, los valores posibles que puede tomar, el rango es 1, no, perdón, es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Es decir, los valores que va a tomar esta variable aleatoria van a ser al final alguno de estos. Para cualquier punto muestral que tome del experimento le va a asignar alguno de los numeritos que están en este rango de valores.
Bueno, pues espero que esto les permita entender un poco mejor qué es una variable aleatoria y en los siguientes videos pues vamos a ver algunas cuestiones un poco más técnicas de lo que son estas variables.